Estamos de regreso en Mujeres al Borde, hoy con un profesional de la materia. Vamos a hablar de terapia para padres y de esas cosas que yo sé que todos los padres, bueno, Sarine, que es madre, podría decirme que uno siempre anda velando porque su hijo crezca, porque aprenda Claro. cómo puede ayudarlo a desarrollarse, porque es una gran responsabilidad. Y fomentar su creatividad. Sobre todo. Y por eso en el día de hoy nos acompaña Alci Cruz, un experto en la materia, y vamos a hablar de cómo potenciar la creatividad y autoestima en niños de edad escolar primaria. Bienvenido, Alci. Gracias, siempre un gusto aquí. Alci, me gustaría empezar evaluando la propuesta pedagógica que tenemos actualmente en República Dominicana. Yo desde hace un tiempo pienso que debería modernizarse un poco más. ¿Cómo evalúas tú la propuesta pedagógica que tenemos y qué impacto crees que tiene en la creatividad de los niños en edad escolar? Ninguna, no existe. Ajá. Ya, gracias. No, en broma, tampoco así. Miren, a ver, lo que tenemos como estructura de institución educativa en el país, Ujú. y no solamente en nuestro país, en mucha parte del mundo, es un diseño que nace de la revolución industrial, siglo XIX. ¿Qué mundo había en ese momento? Un mundo que necesitaba obreros, maquinistas, gente que jalara una palanca durante 10 horas al día, etcétera. Entonces, un sistema educativo que se creó para eso, Ujú. para esa necesidad de fuerza laboral de obreros que seguían unas instrucciones lineales. Pero eso fue el siglo XIX, ¿verdad? Ujú. En el 2023, hoy tenemos un mundo completamente distinto que por ende requiere una mirada educativa totalmente distinta. Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. En día pasado tuvimos que sufrir temas climáticos, lluvia, inundación y Sí. demás. Cuando la ciudad se inunda por un tema de drenaje pluvial y demás, parece como que nadie se hace la pregunta, ven acá, ¿y qué tiene que ver la educación de la gente con eso? ¿Verdad? Y yo no te estoy hablando de nada profundo, te estoy hablando de un charco de agua, ¿verdad? ¿Quién es que no toma en cuenta su deber ciudadano y lanza desechos sólidos, generalmente plásticos, que terminan entaponando el drenaje, que termina siendo un charco que inunda la calle para verse afectado, ¿verdad? Nosotros. Y es un problema en el fondo educativo, Educación, ¿verdad? Totalmente. No es Ujú. culpa del gobierno de turno, no es culpa de este programa, no es culpa de... Es un problema de carencia educativa. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo desarrollo desde un sistema educativo nacional capacidades de pensamiento crítico, yo digo, pero espérate, vamos a analizar esto. Aquí el problema no es el agua, Ujú. el problema no es el planeta que quiere acabar con nosotros, ni Dios que nos mandó un problema. No, el problema es que nosotros no tenemos conciencia, ¿verdad? Y a su vez, ahí viene la segunda parte. Bueno, ok, ya nos dimos cuenta del problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, tenemos qué carencia nosotros como país. Hace falta que nuestro sistema educativo, vuelvo y digo, público y privado, Ujú. nos entrene para resolver problemas. Ujú. Estamos graduados en crearlos, no en resolverlos. Wow. Eh, ¿Sabe que cuando yo estaba tuve la oportunidad de ir a un buen colegio privado y luego me quedo en la República Dominicana para hacer la carrera y me di cuenta de la gran diferencia? Sin quitarle, obviamente, y restarle a mi alma mater universitaria, tengo que admitir que yo sentí que mi educación secundaria y primaria fue enormemente superior a la de mi carrera. ¿Por qué? Porque en el colegio me fomentaban el pensamiento crítico y analítico, me hacían pensar, me hacían hacer lógica. Luego me di cuenta en la universidad que el método, por lo general en República Dominicana, se basa no en que tú pienses, sino en que tú te embotelles. Ujú. Se basa en la memoria, en que la gente hace chivo, en que tú tienes que responder textualmente a lo que está en un libro y eso no te fomenta que tú desarrolles a qué tienes que pensar. Y eso es un gran reto que tienen los padres, porque eso no es en todos los colegios de nuestro país o escuelas que tal vez le ayuden a desarrollar esta parte. Entonces, ¿cómo puede un padre? Porque es la responsabilidad del padre que tal vez tampoco tuvo esa oportunidad, pero de adulto entiende la necesidad de ese tipo de skill, ese tipo de de habilidad destreza. y destreza. ¿Cómo un padre puede potenciar este pensamiento crítico, esta creatividad, esta necesidad de que el niño
sí tenga esos tipos de pensamientos y sí vea más allá desde la primaria para que cuando sea adulto, sea un adulto que ayude a progresar, a no crear los problemas, sino a solucionarlos. Mira, yo creo que una cosa con la que podemos estar todos de acuerdo es que hay a nivel nacional una preocupación con la educación. Ujú. Todos, yo creo que todos, no importando sector, no importando incluso tema político, colores, partidarios, etcétera. Todos estamos con una preocupación de que algo tiene que ser diferente a nivel educativo para que pueda ser diferente a nivel de país. Entonces, fruto de esa preocupación, pues nosotros venimos durante 10 años en lo que es Conexus Secundaria generando un modelo de práctica educativa distinta que busca empujar hacia esa mirada de generar una comunidad de estudiantes y de padres que vayan con un propósito de una formación para el mundo que viene y no el mundo que ya pasó. Ujú. Y a partir de ahí es que viene entonces ahora pues nuestra expansión con Conexus Primaria. Y Conexus Primaria basado en una metodología que busca formar la creatividad y la autoestima. Y ustedes dirán, ¿cómo se juntan esas dos Exacto. palabras? ¿En qué Como momento? ¿Cómo así? porque la autoestima no es una cosa Yo de no cómo se llegué a esa siente. parte del libro, me miraste, ¿verdad? A ver, son dos palabras clave, confianza creativa. ¿Qué pasa? Cuando Paloma logra algo, aunque sea mucho, mediano o poco, en su cabeza hay algo que dice, pero mira, yo logré esto. Ujú. Ujú. Yo soy digno de reconocer que yo logré esto. Aunque pues, quiera lograr más, pero yo logré algo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando exponemos a nivel de clases a niños de primaria a una metodología que se base en aprendizaje en retos, basado en retos, estamos formando los niños de edad primaria para que no reproduzcan problemas o memoria, sino que estén constantemente creando soluciones. Y eso, a su vez, tiene un impacto en su nivel sano de autoestima. ¿Mm? Ujú. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la otra parte de esto? Bueno, la otra parte de esto es que si tú estás basado en el siglo XIX, en la memoria, cuando viene cualquier ciclo electoral, tú no tienes ningunos niveles de autoestima sano y con un picapollo y con una cuestión se ganó tu voto. ¿Mm? Ujú. Ay, ay, ay. Eso lo vivimos aquí como país, pero se siembra en la edad temprana. Ujú. Si yo llegué a esa edad de mayoría de edad de poder hacer voto con unos niveles de confianza creativa, es decir, a su vez de autoestima sana, yo me voy a dar un poco más de valor a mí como persona y por ende a mi voto. No sé si, Claro que si me sí. siguen por donde voy. Esta metodología persigue eso. Persigue desarrollar a través de resolución de retos la confianza creativa. Yo voy incrementando esa confianza en mí mismo porque yo puedo darme cuenta que puedo crear soluciones, puedo crear cosas. Y ustedes se sorprenderían de el potencial y las capacidades que te deja ver un niño cuando tú le facilitas ese tipo de abordaje. Ya lo saben. ¿Cuáles Eh, son las herramientas que como padres podemos tener, siguiendo esa misma línea y conectando con lo que preguntó Paloma hace un ratito, para que esa autoestima no llegue a un exceso de confianza, ajá. combinándolo con esta educación pedagógica que está en el siglo XIX y que no se convierta en un sindicalista en la escuela? Porque a veces, claro, porque el exceso de Sí. confianza puede llevarlo a Mm. refutar constantemente Hasta una quizás lo que le arrogancia. estén enseñando, caer en una arrogancia y eso Claro, desencadenar una situación que pueda ser incómoda colegio-padre. claro, totalmente. 809-531-9050. 9050 Tenía una llamada. Estamos live en YouTube también, Mujeres al Borde RD. RD. Continuando con su. Todo en exceso hace daño, ¿verdad? La palabra mágica en esto siempre es el balance, Sí. Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un acompañamiento de parte de los padres importantísimo que se basa en las preguntas. Ujú. ¿Mm? Y tú dirás, pero qué novedad tan grande. No, es que cuando nos basamos en sermones, Ujú. lo que estamos es aprisionando, coartando esos niveles de autoestima y de creatividad. Al Tenemos una borde. llamadita al borde. Hola, Sí, buenas. Sí, mire, yo quiero hacerle una pregunta al invitado. adelante. En este año, yo estoy en un colegio privado y este año se inició la metodología Progrentis.
yo realmente no, como que no me termina de convencer. Yo quisiera saber qué opinión le merece si él conoce esa metodología Progrentes. La metodología. Proventi, ella dijo. Ya. Sí. Bueno, mira, es un tanto delicado emitir cualquier juicio sobre algo que representa una empresa, una marca, que la conozco, y habría que ver el contexto y la forma en la cual se está implementando. Ahora, lo que sí le puedo responder a cualquiera es que enfocar el abordaje educativo para que desemboque en desarrollo de creatividad y de autoestima es beneficioso para los niños y para cualquier persona de cualquier edad. Y yo me voy a ir un poquito más allá. Vamos a ponernos a hacernos la pregunta. ¿Realmente como país tenemos niveles sanos de autoestima? ¿Realmente como país tenemos niveles altos de creatividad? Es decir, todos nosotros pensamos que el dominicano se la busca, que el dominicano resuelve, ¿verdad? El dominicano es creativo. Que el Tira dominicano tira para adelante, ¿verdad? Realmente estamos hablando de creatividad. Tal vez realmente estaríamos hablando de creatividad basada en un proceso educativo. Realmente estaríamos hablando de autoestima. ¿Qué tanta valoración nosotros hacemos de nosotros como persona y por ende de nosotros como país? Hay un asunto por ahí que siempre se menciona, el complejo famoso de Guacanagarix. Sí. Todo lo mejor es de fuera, no lo nuestro, ¿verdad? Total. Entonces, esto nos pone a pensar, no tanto en una marca, no tanto ni siquiera en un colegio, ni en una escuela, ni en un gobierno. Esto nos pone a pensar, esta reflexión nos pone a pensar como país, como nación. Es que si yo desarrollo las capacidades de pensamiento y por ende de creatividad, yo no salgo a un teteo en medio de una inundación. ¿Tú me entiendes? Claro. Ni saqueo en medio de un accidente. Ni voy a desbaratar la zona colonial. ¿Me entiendes? No llego ahí. Es decir, más bien el abordaje educativo desde la mirada que estamos hablando me puede llevar a crear otro tipo de escenario, no a destruir lo que ya existe. ¿Me entiendes? Es Porque decir, tiene otro tipo de conciencia. porque estoy mirando más adelante. Exacto. ¿Verdad? Estoy mirando más adelante. ¿En qué ámbito? En el sector, en el que sea, pero generando creatividad. Y esa creatividad, a su vez, genera confianza. Es decir, yo puedo sentirme con mayores niveles de autoestima y de autoconfianza porque me doy cuenta que puedo crear cosas nuevas. Para potenciar esto mismo dentro de lo que es Conexus, yo sé que ustedes sí se basan en una metodología combinada y que se han tenido resultados conocidos ya de esta misma. Pero me llama la atención que dice que es desde el aprendizaje de retos y el design thinking o el pensamiento diseñado, sería la definición en español o la traducción. O de diseño. Diseño de pensamiento. O pensamiento de diseñador. Algo De así. diseñador. ¿Podría como elaborarnos un poco más en Sí. qué significa este término? Mira, design thinking es la palabrita dominguera de lo que estoy comentándole a ustedes ahora. Y tiene una base muy sólida porque es una metodología que surge en Stanford University en California y que te dice que el punto de partida para para crear cosas, tiene que ser la empatía. Nos han dicho que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y eso es así, pero no es solamente así. ¿En qué sentido? En que además de ser un valor o una virtud, si se quiere, también puede ser la primera vía para yo entender lo que necesita un usuario, para yo entender la necesidad o el problema que está viviendo un país y entonces a partir de eso yo crear algo nuevo y no al revés. ¿Cómo así, Alci? Te explico. Tú tienes una idea muy buena y esta idea es la que tú dices, bueno, esta idea de negocio es brillante, esta es la que es y con esto vamos a dar el super éxito. Pero sin embargo, resulta que el contexto donde vas a llevar esa idea no es necesariamente lo que ese contexto o esa gente está queriendo o está necesitando. La idea es buena, pero no va a calar. Si el abordaje es al revés y yo pregunto a esa gente, le paso encuestas, le hago grupos focales, lo pongo a llenar algún tipo de información, escucho, me pongo en los zapatos de esa gente, yo voy a crear una realidad nueva a partir de lo que la persona necesita. Ese es el tópico inicial del design thinking. Es decir,
voy a pensar en función de la necesidad de mi usuario o del problema en sí, cómo te está afectando. Y no de mi idea, yo el iluminado creativo, que soy el que tiene la idea que va a salvar el mundo. Fíjate que es un abordaje opuesto y que permite siempre pensar en colectivo. ¿eh? Entonces la innovación deja de ser algo que a mí se me ocurrió y yo impuse y me saqué la lotería con eso, a hacer algo que me permite crear algo que agrega valor a la vida de más de una gente y más que yo. ¿Entiendes? A suplir una necesidad Claro. no está cubierta. Y atiende qué pasa. ¿Cuál es el producto más ejemplar, ilustrador de esa metodología? Silicon Valley. Lo que tú conoces hoy como Google, lo que tú conoces hoy como Apple, tiene sus semillas, su nacimiento en esto que estamos hablando. ¿verdad? En decir, espérate, pero ¿qué es lo que la gente está buscando? Pero mira, es que estos celulares tienen demasiados botones. ¿Qué tal si fuera la pantalla táctil? ¿Cuál celular tiene botones hoy en día? Eso salió del design thinking, de vamos a escuchar lo que el cliente o el usuario o el problema que se está generando por esta necesidad para poderlo resolver. Si tú tomas en cuenta el design thinking para traerlo al sistema educativo, no vas a crear obreros o borregos, vas a crear innovadores que van a resolver problemas. Y si lo generamos, que es lo que nosotros estamos planteando, desde primaria, tú vas a tener un chico en esa metodología durante 12 años. Es una máquina de resolver problemas que vas a sacar del sistema educativo. No obreros que están viendo a ver dónde hay un teteo, dónde a quién seguir ciegamente lo que dice sin pensar, sin analizar. Con un pensamiento completamente crítico. Hablando de creatividad, también por ahí entiendo yo que podemos abarcarlo a la parte artística. ¿Cómo hacer con esos niños que están en edad de 8, 9 años, que están por ahí en un tercero de primaria, que están conociendo esas partes que son de sus dones, sus talentos, como pintar, actuar, sin que para ellos resulte aburrido el ir al colegio y al mismo tiempo ser parte de la metodología de aprendizaje? Mira, lo mismo que estamos hablando es que hay que escucharlos. Y escucharlos no necesariamente es hacer lo que ellos puedan decir, es tratar de hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de ellos. Yo te voy a poner un ejemplo todavía más básico que el que acabas de decir. ¿Tú crees que un niño que hoy se está criando con tanto acceso a información a través de la tecnología va a entender que lo limiten a lo que dice un libro de texto? No. Eso es una ultra mega contradicción. Es decir, por más bueno que sea el libro que tú escribiste, nunca va a tener toda la información que le brinda a ellos la tecnología. Y ellos lo saben mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué yo tengo que limitarme a lo que dice este libro de texto o este profesor o esta escuela cuando literalmente el mundo me está diciendo que hay mucho más y que me da acceso 24/7 a eso? Entonces, ¿de qué se trata acá? Bueno, es permitirle al chico vivir en el mundo donde estamos, que es la sociedad del conocimiento, que es la sociedad de la información. Ahora, ¿qué pasa? Yo no hago nada si yo te doy acceso a información sin darte la posibilidad de, a nivel educativo, de que tú puedas procesar toda esa información. Yo te voy a poner un ejemplo concreto y hablaste de arte. Es la abstracción mental, que significa yo ilustrar en una imagen lo que yo estoy pensando, es una cualidad, es una destreza, mejor dicho, que ojalá todos desarrolláramos. ¿Cuántas veces tú tienes una imagen en la cabeza y no la puedes poner en un papel? Muchísimas veces. Es como, yo me lo imagino, no te dieron los recursos para que desarrollara esa destreza. Pues tú la tienes clara en tu cerebro. Quiere decir que la metodología a nivel educativo no te permitió el potenciar ese talento que en tu cabeza sí está. Tal vez por prejuicio, tal vez por limitación, sin embargo es parte fundamental de lo que tú necesitas para desarrollarte. Hay muchos problemas que hoy en día ustedes resuelven en su cabeza y no saben o no tienen las herramientas de cómo expresarlo hacia afuera, pero está en tu cabeza la solución. Y es increíble, y esa es la importancia de poder tener una educación que desde el principio te ayude y te fomente a que desarrolles estas habilidades con las cuales nosotros nacimos, o sea, lo decimos, los dominicanos, aún con las deficiencias que podemos tener a nivel educativo y demás, somos creativos. O sea, la creatividad está. Imagínate que fuera de nosotros si esa se desarrollara. Entonces, esta conversación de verdad que siento que fue de muchísimo provecho, sobre todo para todos los padres que nos están escuchando. Alci Cruz con nosotros, director del Conexus.
¿Cómo podemos seguirlos a través de las redes sociales? @ConexusRD es pues nuestra vía de comunicación más directa, @ConexusRD. Qué bonito saber que tienen ya ahora primaria. Solamente conocía la parte de secundaria y me encanta que tengamos colegios que estén aportando una metodología nueva, diferente, necesaria para... Señora, estamos forjando a la gente de mañana. Claro, es el futuro. El futuro del país está en manos de esta gente. Así es, así es. Muchísimas gracias, Gracias. Alci Cruz. Vamos a continuar con el programa, pero nos vamos a una pausa y volvemos en breves minutos en Mujeres al Borde.